13:15, continuamos en Sala de Situación. En esta oportunidad vamos a hablar con un amigo de la casa, el señor Jorge Luis Vidal, especialista en seguridad pública y también en la lucha contra el narcotráfico. Hola Jorge, ¿cómo estás? Guillermo Ponce te saluda. Hola Guillermo y equipo, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias como siempre por atendernos. Es un placer hablar contigo, hace mucho tiempo que no hablamos. ¿Cómo ves la situación? Hace poquito leía una nota de algo que hemos hablado muchas veces, 400 kilos de cocaína incautada en un barco en San Lorenzo, en el puerto. Una situación media rara porque no se sabe cómo llegó, quién la descubrió. ¿Cómo está esa situación? Mira, yo cuando escuché tengo un rebote de audio, si a me lo ver pueden si sacar. lo vamos a ir corrigiendo. Vamos a ir corrigiendo. Gracias, perfecto. Mira, cuando yo escuché la noticia me puse muy contento. Sí. En virtud de que decía que en un operativo y un procedimiento el Estado argentino, por decirlo de alguna manera, había secuestrado 480 kilos de cocaína de máxima pureza en varios bultos. Pero en realidad, cuando vos empezás a desmenuzar el tema, los 480 kilos en bultos de cocaína pura, grabadas en cada pan de cocaína con una corona, dando el sentido de pertenencia a un cártel determinado, allí en el puerto de Vicentín, en San Lorenzo, Santa Fe, no fue un procedimiento investigativo de inteligencia realizado por la prefectura o por cualquier otra fuerza federal. En realidad fue el aviso de parte de la tripulación, justamente al armador del buque, que a su vez se puso en contacto con la prefectura o con la aduana, y estos procedieron a hacer el procedimiento correspondiente, ¿no? Y ahí se secuestró. Es decir que si no hubiésemos contado, vamos a ponerle entre comillas el beneplácito, la buena voluntad de alguien de la tripulación que informara a las autoridades, esta droga, como la otra que seguramente iban a cargar en mayor cantidad, porque esa ya venía cargada, otra que iban a cargar, de acuerdo a lo que yo pude averiguar, que se desprende de la investigación que se hizo a posteriori, iba a salir de la Argentina sin ningún inconveniente, como hacen otras tantas toneladas de cocaína, tantas toneladas de cocaína, hacia afuera. Este barco venía con bandera de las Islas Marshall, pero venía de Emiratos Árabes, pasaba por Uruguay, claro, lo cual también me llama la atención, ya te voy a explicar por qué, y seguía hacia el puerto de Ámsterdam, en Holanda, que es justamente uno de los puertos, justamente con el de Hamburgo, con las Rías Gallegas, con Barcelona, con Nápoles y todo lo demás, que son receptores de grandes cantidades de cocaína. ¿Y por qué mencionabas a Montevideo? Porque había una versión que la droga la habían levantado del agua, que era un procedimiento que se da habitualmente. Eso había escuchado yo. Mirá, sí, eso es lo que se dijo, pero esta droga ya venía cargada. Este barco se había detenido en Uruguay, iba a San Lorenzo, lo cual logísticamente me resulta extraño porque uno no remonta la carga, no remonta el río con una carga que ya es ilegal, sino que si iban a pasar por Uruguay nuevamente, directamente la podrían haber cargado ahí. Pero, ¿por qué te digo me llama la atención? O mejor dicho, no me llama la atención. En el 2021, yo ya escribí 3 artículos, el mismo año, que decían que algo huele mal en Rosario, justamente por el tema de la droga que se daba en los puertos y en la hidrovía, y otro que decía los narcos charrúas, porque ya hace 4 años atrás yo venía viendo a través de las tareas y los grupos que uno integra de inteligencia en el tema antidrogas y lo que yo rescato y escucho y aprendo y sigo aprendiendo en Colombia, en Medellín, que Uruguay era otro punto más en el que se había sumado a los puertos, ¿no es cierto?, que tenían la salida de la cocaína hacia Europa o hacia África y de ahí hacia el Oriente. Por eso no me llamaba la atención, me daba, digamos que daba sustento esto que había pasado a lo que yo había dicho ya en el 2021.
Mira vos, mira vos. ¿Y cómo ves esta gestión gubernamental del gobierno nacional en cuanto a la lucha contra el narcotráfico? ¿Vos ves algo distinto, algo diferente a lo que pasó con, por ejemplo, con el gobierno de Alberto? Sí, sí, claro, diametralmente distinto. Eso no quiere decir que alcance, y eso no quiere decir que todo lo que se hace vaya en el sentido correcto. Uh-huh. Pero cualquier cosa que hoy se haga en relación a la lucha antinarcóticos, como la que están llevando ahora adelante en la frontera norte, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación de Patricia Bullrich, es inmensamente superior a la nada misma que se hizo en todos los gobiernos kirchneristas, porque eso se dejó abandonado y librado al azar. Hay que remontar mucho esto, ¿sí? Va a llevar años de lo que fue la inactividad que roza lo ilegal, porque cuando un funcionario no hace lo que tiene que hacer, también es plausible de ser denunciado por falta de los deberes de funcionario público, y en este caso en particular, que en el tema de la lucha contra las drogas, ya sea en las fronteras como la hidrovía o aquí mismo en el Gran Buenos Aires, si querés ponerlo de esa manera, Uh-huh. roza lo que sería la falta de los deberes de funcionario público. Y sí, y sí. ¿Y en la provincia de Buenos Aires viene todo igual como hablamos en las últimas veces o notas una diferencia? A ver, la droga en Argentina en mayor o menor cantidad, ya sea para en la logística del enfriamiento, logística de guardado de la droga hasta que sale del país, como fue el caso del puerto de Vicentín, la droga en el país ya está en mayor o menor cantidad en todo el país. Vos vas a encontrar que hay madres que se quejan de lo que le pasa a los hijos, que las fuerzas de seguridad no actúan contra el narcotráfico, Uh-huh. que el narco o los pequeños dealers o el narcomenudeo están en todos lados. Yo cuando hablamos de Gran Buenos Aires, y lo hemos hablado contigo, perdón, de la provincia de Buenos Aires, y lo hemos hablado contigo, yo lo separaría en Gran Buenos Aires y el resto de la provincia de Buenos Aires. El Gran Buenos Aires es un eje urbano muy grande, con mucha Sí. conflictividad, muchos bolsones de pobreza, y donde el narcotráfico ha calado hondo, el negocio del narcotráfico ha calado hondo. Tal es así que, como ya en algún momento lo dije y lo hemos hablado ahí en la misma radio, antes había un dealer que atendía en un barrio, y ahora tenés a Doña Rosa que te vende en la ventana del almacencito que puso en la casa. Es decir, ya es un medio de vida para aquellas zonas en donde la economía está muy dura. Por eso el Gran Buenos Aires es una cosa a tener muy, muy en cuenta, y sobre la que hay que trabajar muy fuerte justamente en esto, porque como yo lo he dicho, lo he escrito, lo he expresado con ustedes, la seguridad pública, donde metemos allí al tema narcotráfico, es una construcción social. Sí. No es solamente la policía dando o tirando balas y pegando palos para poder reducir el narcotráfico. Uh-huh. Si no sentamos a la misma mesa a todos los actores, ya sea la seguridad pública, ya sea la salud, ya sea el trabajo, a la economía, no vamos a salir de esto muy fácilmente. Sí. Es decir, en Medellín, yo esto no me canso de reiterarlo. En Medellín, donde vos sabés que yo vivo alternativamente, Uh-huh. en un momento hubo 400 homicidios cada 100.000 personas. 400 homicidios cada 100.000 personas, llegando a ser la ciudad más peligrosa del mundo. Trabajando los ítems que yo te digo, Medellín está hoy por doblar el número de 2 dígitos, es decir, va a tener solamente 9 homicidios cada 100.000 personas, por supuesto, que a lo largo de 20 años. Claro, claro. Es decir, esto no es una cosa de un día para otro, entonces Sí. hay que trabajar muy fuerte sobre el Gran Buenos Aires. Y con respecto a Rosario, también hay una diferencia terrible, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces de la situación del narcotráfico en Rosario y evidentemente hay un cambio. Sí, lo que hizo la ministra de Seguridad con muy buen tino fue en principio aplacar lo que era la cantidad de homicidios que había de luchas entre bandas, Claro. Bandas que yo denominé en tu programa narcos en chancletas, porque hace
hace 15 años atrás eran piratas del asfalto y hoy los teníamos como los grandes narcotraficantes de la República Argentina. Entonces, ahí lo que hizo la ministra con buen tino fue saturar la zona con fuerzas federales para bajar el índice de homicidios que había entre bandas allí en la ciudad. Pero las fuerzas federales no se pueden quedar toda la vida ahí en Rosario y hay que instar a que justamente el gobierno de Santa Fe pueda tener y crear una fuerza policial profesional no comprometida con el narcotráfico, nosotros que pueda dar respuesta a su propia población. No tenemos sino la posibilidad de mantener a unas fuerzas federales un par de miles de efectivos constantemente dentro de la ciudad de Rosario, ¿no? Uh-huh. Y aparte una cosa, que yo ahí lo he dicho para que, no sé si la ministra me escuchará o no, pero yo trataría de llevar justamente la lucha contra el narcotráfico lejos de la puerta de la casa de Doña Rosa. A ver si nos entendemos. Yo llevaría la lucha contra el narco a la frontera, porque este país, Argentina, no es un país productor. Claro. Entonces todo lo que tenemos nos ingresan por la frontera. Tenemos que ir allá a luchar para librar a Doña Rosa, que esté escuchando tiros o que en definitiva reciba un balazo, de la lucha que tenemos que tener en los ejidos urbanos contra los narcotraficantes. Uh-huh. Jorge, ahí mientras estabas hablando pensaba, ¿no? Nuestro conductor, Seba Domenech, está siempre, día a día, a la mañana, cubriendo todo tipo de delitos y demás. Sí. Y me da la sensación de que, por ejemplo, delitos como entraderas, salideras, e incluso hasta el robo tipo piraña, da la sensación que eso nunca se va a acabar, porque nunca se detiene. ¿Cómo hay que hacer para laburar de manera sostenida en el tiempo y tratar de darle una seguridad a la gente que hoy no la tiene? Mirá, vos y Seba son dos periodistas avesados en este tipo de cuestiones, y habrás visto que todos los días vos tenés en las redes 6 o 7 videos diferentes de robos, de robos a vehículos, a robos a personas, robos a gente que va en moto, robo piraña, robo a gente que va caminando con una bolsa del supermercado, y todos tienen el objeto de o robarte el auto, o robarte el celular, uh-huh, o robarte el bolso independientemente de lo que lleves, o robarte la moto cuando estás haciendo el delivery, o cuando estás entrando en tu casa. Acá hay una cuestión de procedimiento de prevención, o sea, la proactividad de la policía. Es decir, yo no veo, porque yo vivo en el Gran Buenos Aires, yo no veo procedimientos policiales que se dediquen a detener autos con 4 personas. O sea, el procedimiento de detención selectiva. Porque cuando quieren ir a robarte el auto, cuando estás entrando a tu casa, siempre van 4. Sí. ¿Por qué 4? Porque 3 se bajan, de los 3 que se bajan reducen a la persona, 1 se sube el auto que se quieren robar, los que vinieron en el primer auto se vuelven a subir ahí y se van. Necesitas 4 personas. La policía tiene que detener a todos los vehículos que vayan con 4 personas sí o sí. O sea, se llama interceptación selectiva. Lo mismo con la gente que van 2 personas en moto. Claro. Es algo que hay que hacer siempre. Y ¿sabes qué? Hay que hacerlo en los barrios, no en las avenidas. Porque vos ves todos estos videos y ninguno se da en una avenida o en una calle céntrica de una ciudad. Se da en los barrios. Sí, yo tuve la satisfacción de ver el otro día un procedimiento de la Gendarmería Nacional cerca de mi casa, uh-huh, donde uno venía por la avenida y veía que adelante, 200 metros más adelante, hay un procedimiento de la Gendarmería deteniendo coches. ¿Qué hacía alguna gente por no perder tiempo, por no sentirse molestada? En la esquina anterior doblaban, nosotros hacia la derecha para evitar el control, aunque no tuvieran nada que ver, nada que ocultar. Pero ¿qué pasaba? Cuando doblabas a la derecha te encontrabas con otro procedimiento de la Gendarmería, es decir, que no tenías escapatoria, por decirlo de alguna manera. Yo eso lo vi una sola vez en estos últimos años. Ahora digo, con todo respeto, ¿no? Nadie pensó esto. Ningún funcionario se le ocurrió. Es que debe haber muchas de estas situaciones, ¿no? Pero claro, esto está en los manuales de procedimientos policiales. Lo que sucede es que en la provincia de Buenos Aires tenemos un mal Ministerio de Seguridad. Malísimo. Este es malo, el anterior era malo,
el anterior no colmó las expectativas, y así vamos hacia atrás y no encontramos nunca nada que nos conforme profesionalmente, ¿no es cierto?, de las cosas que la policía tenía que hacer. Eso sin contar que la policía año tras año fue perdiendo profesionalidad, ¿no es cierto?, en su accionar. Claro. Jorge, como siempre, es un placer escuchar a un especialista del tema de la seguridad. Hace tiempo que lo hacemos. Pero antes de despedirte, me contó un pajarito que afortunadamente, para ellos, mejor dicho, para la provincia de Río Negro, te estás contratado para trabajar en la formación y capacitación de una nueva secretaría en la provincia. Chusmeme un poquito, ¿de qué se trata eso? Sí, mira, yo lo veo también con satisfacción, no por la contratación, sino por el hecho de que hay fuerzas policiales provinciales que se fueron dando cuenta que necesitan formar y capacitar a su personal, muy especialmente en lo que es la lucha antinarcóticos. Entonces, con muy buen tino, el ministro de Seguridad de la provincia, Daniel Jara, y quien va a ser el nuevo secretario de la Secretaría de Narcocriminalidad, luego de viajar conmigo justamente a Colombia, a Bogotá y a Medellín, tomaron la determinación de que nos hiciéramos cargo de la formación y capacitación de más de 250 policías que van a incorporarse a esa nueva Secretaría de Narcocriminalidad, cosa que vamos a empezar a hacer a fin de este mes de junio, durante varias semanas a lo largo de los meses venideros. Muy buena idea para formar policías de las distintas provincias a los que no les llega todo lo que tendría que llegarle del Ministerio de Seguridad de Nación para sentirse y verse actualizados en lo que es la lucha antinarcótico moderna. Claro, claro. Muy interesante. Bueno, Jorge, ojalá que otras provincias, otros organismos también se interesen en el tema porque, como decís vos, es prioridad para la seguridad pública. Sí. Jorge, Así gracias. es. Gracias por atendernos como siempre. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Pasó por Sala de Situación Jorge Luis Vidal, especialista en seguridad pública y lucha contra el narcotráfico.